Hola, soy Alan Lubet y estos son cosas que no sabías en 60 segundos. Si te preguntan cuál es el animal más peligroso del mundo, seguramente pensarás en leones, serpientes, tal vez en tarántulas. Pero déjame decirte que no es así. El animal más peligroso del mundo es el mosquito. Lo sé, parece irracional que un animal tan común y pequeño pueda representar el mayor riesgo para los humanos. Y es que el mosquito, como bien sabrás, se alimenta de sangre. Con su picadura, este animal puede transmitir graves enfermedades como lo es la malaria, el dengue o la fiebre amarilla, provocando que 200 millones de personas enfermen, de las cuales cerca de unas 600,000 pierden la vida. Ahora ya sabes otro dato interesante para compartir en tus reuniones familiares o con tus amigos. Nos vemos en el próximo dato interesante, aquí en Más Radio. Vivimos en una época de cambios. Sociedades se transforman bajo las decisiones de los líderes de la escena política y económica del país. Conócelos a través de la entrevista con Guillermo Torres Quirós, analista experto en política, todos los miércoles en punto del mediodía. Las voces, las ideas, el contexto, todo eso y más a través del 101.5 de FM y nuestras redes sociales, Facebook Live y YouTube. Te esperamos. Hola, soy Alan Lubet y estos son cosas que no sabías en 60 segundos. Se sabe que los 100 pies o 1000 pies son conocidos por ser la especie con mayor número de patas. Pero realmente no tiene tantas como se piensa. Se les denomina 100 pies o 1000 pies por la razón de que aparenta tener esta cantidad de patas. Pero en realidad tienen entre 10 hasta 300 pares de patas. Esos animalitos varían en tamaño desde milímetros hasta 30 centímetros. Aunque algunas especies son tóxicas, se han encontrado componentes útiles para tratamientos contra el cáncer y para procesos desinflamatorios. Ahora ya sabes otro dato interesante para compartir en tus reuniones familiares o con tus amigos. Nos vemos en el próximo dato interesante, aquí en Más Radio. XHCSAP FM Más Radio La Paz, transmitiendo por la frecuencia 101.5 FM con 25,000 watts de potencia. Boulevard Constituyentes de 1975, Colonia El Manglito, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Bienvenidos al espacio donde conoceremos la historia a través de las vivencias de los protagonistas. Un espacio abierto donde el diálogo y el intercambio de ideas nos llevan a estar en contacto con nuestro presente. Guillermo Torres Quirós nos invita durante los siguientes 60 minutos a conocer a los personajes clave en la construcción del futuro del país. La entrevista en Más Radio La Paz. Comenzamos. Bueno, pues estamos una vez más aquí en la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Y en esta ocasión nos acompaña un hombre que durante su vida se ha dedicado pues a la comunicación y también a la administración.
Él es oriundo de la Ciudad de México, si no me equivoco. Nació un 18 de noviembre de 1965 y se ha dedicado también en los últimos tiempos a la educación en el tema de la comunicación. Actualmente es director de la carrera de comunicación de la Universidad Intercontinental, pero por su paso ha sido director de otros del canal del gobierno de la Ciudad de México y también ha participado en diversas universidades como la Universidad del Tepeyac, la Panamericana y la UPAEP. Con nosotros, Leopoldo Brito Vargas. Mi estimado Polo, bienvenido a este espacio. Memo, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte y platicar contigo. Siempre es un gusto acompañarte. Mi estimado Polo, el agradecido soy yo que hayas aceptado esta invitación. Cuéntanos un poco, tú eres oriundo de la Ciudad de México, eres oriundo del norte de la Ciudad de México. Sí, 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 yo nací ahí a los pies de la Virgen de Guadalupe. Ahí vivió mi familia, o ahí vivimos durante muchos años, hasta hace un tiempo que nos cambiamos por la cuestión de escuelas de los hijos y ya otra dinámica. Pero efectivamente yo nací ahí en la colonia Lindavista, Ujú. cerca de la Villa de Guadalupe. Ahí prácticamente viví toda mi vida. Yo estoy bautizado ahí en Capuchinas, confirmado también ahí en Basílica. Hice mi primera comunión en la parroquia de la Asunción en la colonia industrial. Me casé en la iglesia de Sion la Misericordia ahí en Lindavista. Ahí bautizaron a mis hijos, a nuestros hijos. Ahí hicieron sus primeras comuniones en el Colegio Mercedes, en el convento, en fin. O sea, toda mi vida, ahí mis padres y mi esposa también de esa zona. Entonces, bueno, pues ahí estamos toda la vida, hasta hace unos años que nos cambiamos, ¿no? Ya poco más de una Así década. es, mi estimado Polo. Oye, y cuéntame, ¿tus papás a qué se dedicaban? ¿Cómo se llamaban? ¿A qué se dedicaban? Mi papá Leopoldo Brito también, yo era hijo único nieto de una familia francesa, de origen francés. Mi papá todavía llevaba el apellido que ya castellanizado es Berrier. Y de hecho, yo de niño recuerdo que mi padre tenía mucho contacto con algunas personas de la comunidad francesa. Y como todavía corría sangre francesa, a lo mejor con él, con mi abuela, mi papá era muy fanático de tener Renault. Entonces recuerdo Ujú, que de niño teníamos desde Renault Gordini, Renault 18, Renault 12, ujú. Renault Rotier. Entonces pasé por todas esas aquí así. Y mi madre maestra, mi madre es la menor de 5 hermanas, mi padre hijo único, mi abuelo militar, mi abuela maestra, mi madre, la hermana menor de 5 hermanas, y estaba estudiando en la Carlos Septién periodismo, fíjate, estaba estudiando Ujú. periodismo. No pudo terminar la carrera y acabó como maestra. Ambos mis padres eran maestros normalistas y mi mamá Ujú. tenía la especialidad de maestra de inglés. Mi padre dejó la escuela para dedicarse más a actividades administrativas, digamos en el escalafón de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Todavía yo de niño pequeño recuerdo que mi padre fue maestro de una nocturna. Todavía existían las Ujú. escuelas nocturnas ahí. Turnos. Él estuvo en la generación 21-22 que está ahí en Poniente 112 y Avenida 12. Politécnico. Técnico, sí, sí lo vi. Exacto, ahí Ujú. cerca de la Central Norte, todavía ahí. Y después ya pasó a ser director de nocturna y en la mañana era director de primaria hasta que escaló otros cargos en la Secretaría de Educación, hasta que se jubiló. Mi madre se jubiló siendo directora de primaria, precisamente de una escuela ahí cerca de Lindavista, San Bartolo Atepehuacán, artículo 27 se llamaba la revista, perdón, De la, 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 de la escuela, la la secundaria, la escuela, la, primaria. la escuela primaria, exacto, ahí en San Bartolo Atepehuacán, ahí estuvo ella. ¿Y cuántos hermanos eran ustedes? Dos, una hermana menor que es maestra también. Ella es maestra de las Rosas, del Colegio de las Religiosas de ahí de la Villa. Ujú. Ella es maestra también. Un día mi padre me dijo, oye, ¿y tú no te gustaría ser maestro? Y le dije, no, no, no tengo, o sea, yo no me imaginaba dando clases ni de primaria ni de secundaria. Y mira, acabé dando clases en la universidad, ya casi 30 años he dado clases. Nunca he sido profesor de tiempo completo, siempre daba clases de salía de mi trabajo y me empezó a apasionar dar clases a nivel universitario, a nivel licenciatura y después a nivel maestría. Oye, ¿y tú estudias, bueno, antes de pasar a lo que estudias ya directamente, ¿cómo fue tu infancia, mi estimado Polo? ¿Cómo fue tu infancia en las calles de Lindavista, en esa época? ¿Estudiaste en el colegio de Tepeyac o dónde estudiaste? No, mi mamá era la maestra del Tepeyac, ella sí era maestra de inglés del Mm. Tepeyac, fíjate, pero como te digo que tenía una especialidad en inglés, le ofrecen una plaza en el gobierno
y se va a trabajar al gobierno. Entonces ella entra al gobierno a trabajar como maestra de primaria y yo iba a estar efectivamente en el Tepeyac, pero en ese entonces muere mi abuela materna, perdón, paterna, muere mi abuela paterna. Teníamos una tía también por el lado paterno, ya muy delicada, entonces se les empieza a complicar a mis papás. Mi tía, una hermana de mi madre, vivía en la colonia industrial, allá también en la villa, enfrente de una escuela que es de Emiliano Zapata. Ujú, Entonces, ujú. a mi madre se le hace y mis padres se les hace más fácil dejarnos a mi hermana y a mí ahí para que mi tía nos recoja. Y entonces después mi madre nos recogía después, nos dejaba, etcétera. Ahí teníamos, diríamos, una buena parte de la vida. Yo sigo en las escuelas públicas hasta la preparatoria, o sea, me voy a la secundaria 78 que está ahí atrás de la Pascual Boy, que ya no existe, ahí Ujú. en la zona del norte. Y después me voy a la preparatoria del Colegio de Bachilleres, donde hago una carrera técnica también y el bachillerato. Mi hermana no, mi hermana sí, mis papás a Las Rosas. Ella sí iba directo a Las Rosas y hacer todos sus estudios. Entonces, esa fue y la vida de nosotros fue una vida de tener maestros en la escuela. Mi madre, por ejemplo, venían las vacaciones, yo tenía comprados los libros del siguiente año escolar. Entonces, en mis vacaciones, mi mamá me ponía a leer, o sea, me hacía lectura ahí en casa y hacer. Y entonces yo veía que mis amigos ya andaban jugando y yo aquí estudiando. No, sí, también tenía ratos de juego y todo, pero le agradezco mucho eso a mi madre, como maestra, igual que a mi padre, el gusto por la lectura y me encanta leer ahora. Ujú. Me gusta leer mucho. Entonces, y con mis padres, maestros también, pues viajábamos a muchos lados, la verdad viajamos a muchos lados y una de las cosas que teníamos era que sí íbamos a la playa, íbamos a una ciudad, pero íbamos al museo, íbamos a la catedral, íbamos a esto. Entonces yo vivía la historia con mis padres ahí porque, a ver, ¿te acuerdas de lo que pasó aquí con la independencia? Pues aquí estamos en San Miguel Allende y aquí estamos en Dolores Hidalgo. Entonces me eché la ruta Hidalgo yo. Y aparte teníamos una tía que vivía en Guanajuato. Ujú. Entonces, cada año yo viví los Cervantinos de aquella época de los 70s, 80s, me tocó vivir los Cervantinos. Entonces viví una vida de viajes, pero con mucha cultura, ¿no? Oye, y después de pasar ahí por el Colegio de Bachilleres, ingresas a estudiar en el Unitec, eh, Sí, sí, sí. la carrera de administración. Sí, fíjate que yo estaba en la disyuntiva porque hice carrera de técnico en el colegio de bachilleres, o sea, hacías preparatoria y te dabas una carrera técnica. Yo hice la carrera de técnico en la administración de recursos humanos, pero llevé entre ellos materias de comunicación. Tuve un profesor que de veras me impactó en el tema de comunicación. Y yo dije, me voy a comunicación. Un amigo, amiguísimo mío, de que veníamos desde la secundaria, sí se va a estudiar comunicación en la Universidad del Tepeyac. Y yo a la mera hora, por mi vecino, de donde vivía, no, vente, vamos a Unitec a estudiar. Él iba a estudiar economía, digo, vente a estudiar administración, te conviene a estudiar administración. Y me fui a estudiar administración. Todos mis vecinos de la cuadra o iban a La Salle, o iban a esta Unitec, o iban, en fin, a varias otras universidades. Y el Tepeyac, sí, aunque que yo que hubiera querido estar ahí en la secundaria y el bachillerato, no estuve, me fui a estudiar la carrera de comunicación, nunca me arrepentí. Y cuando termino la carrera de administración, empiezo a trabajar en la administración y casualmente empiezo a trabajar en cosas de recursos humanos y de comunicación organizacional. Entonces, por ahí empezó una parte de mi vida en la comunicación. Cuál fue tu primer trabajo, tus primeras chambas? Mira, en la universidad estuve haciendo trabajos pequeños, o sea, no eran trabajos así formales, eso es lo que estás estudiando, y te vas ganando un poco ahí la vida, trabajando en algunas cosas. Y trabajé en el despacho de un amigo que su papá era abogado y tenía un despacho para investigaciones de créditos de créditos hipotecarios. Ahí estuve haciendo investigaciones, luego estuve trabajando en el periódico de unos amigos ahí en la villa, tenían ellos un periódico, se llamaba Hechos Lindavista. Entonces Ujú. empecé como repartidor del periódico, como vendedor de espacios y escribía también en el periódico. Se me daba por escribir porque mi madre, te digo que estaba en la Septien y no pudo acabar la carrera, pero me empujaba más hacia esa parte de la comunicación. De hecho, mi mamá le hacía los discursos a mi papá de la escuela y así. Y pues ahí entré yo empecé a tener el gusto, o sea, la comunicación, aunque estaba yo ya trabajando, ya formalmente cuando termino la carrera,
entro a trabajar en una empresa en Vallejo, que era una productora de derivados de leche. Las marcas eran famosas, ¿no? Chipilo, El Saul, Holstein, Ujú, Darel, Bonafina. Entonces ujú. entro a trabajar ahí, estuve trabajando varios años hasta que ya empiezo a ir cambiando poco a poco de giro, aunque seguí en la administración todavía, ¿no? Oye, y bueno, después, ¿cómo es que, digo, ya empezaste un poco a adelantar, porque dices que tuviste algunas materias de comunicación, pero ¿qué fue lo que te fue llamando la atención para entrar ya más de lleno al tema de la comunicación? Porque incluso entiendo que esa es una maestría ya ahora sí en comunicación organizacional o corporativa, ¿no? Sí, sí es en una maestría en dirección en administración corporativa con especialidad en comunicación organizacional. Y obviamente pues ves temas de medios y todo esto. Mira, yo pasé por varias instituciones y de repente estaba yo trabajando en otra empresa del sector privado en la misma área que te digo. Estaba yo, esta era el área de cultura y calidad y cercano a temas de recursos humanos también. Y ahí empecé ya realmente a producir videos corporativos con un amigo mío, el que había estudiado en el Tepeyac. Yo empecé con él como jalacable. Yo trabajaba en una empresa ya como ya titulado, había hecho mi diplomado en filosofía y estaba yo ahí, pero me apasionaba la comunicación y ya había yo sacado mi certificado de locutor, categoría Ujú, A, y de comentarista. Y cuando estaba yo ahí trabajando en eso, de repente, ADO era una de las empresas patrocinadoras de esta asociación de medios de comunicación que se llama A Favor de lo Mejor. Y entonces andaban buscando un director porque estaba arrancando la asociación. Entonces yo levanté la mano y dije, oiga, a mí me gusta, yo quiero entrar ahí. Y me entrevista don Lorenzo Servitje, que era miembro del ujú. consejo y fundador de la asociación, y me dice, ¿te quedas? Y a partir de ahí empecé a caminar en el tema de la comunicación, fíjate. Interesante. Y bueno, en ese paso a favor de lo mejor, antes, un poco antes, estuviste también en otra agrupación que marcó historia, Fúndice. Sí, fíjate, una fundación, fíjate otra cosa curiosa. Fundice es una fundación que se crea para la conmemoración de los 500 años del descubrimiento y evangelización de América. Y esa fundación, pues, trabaja con temas históricos, cultura, etcétera. Yo llego realmente como administrador, termino trabajando hasta aprendiendo a ser vocero ahí, y ya empezaba también a incursionar en temas de comunicación. O sea, era una fundación que tenía mucho contacto con medios de comunicación. Entonces yo hacía la parte administrativa, pero empezaba a incursionar ahí. De repente llega ahí Carlos Alvear García, el hijo de don Carlos Alvear Acevedo, que Ujú, era miembro del consejo. Don Carlos Alvear Acevedo, para quienes no lo conocieron, un historiador, periodista, catedrático, y era el fundador de la carrera de comunicación de la Universidad Intercontinental y además había sido profesor en la escuela Carlos Septién de periodismo. Fue maestro ujú. de mi mamá en la Carlos Septién. Y Órale. cuando le cuento a mi mamá que estaba yo trabajando en la fundación y que estaba don Carlos Alvear, me dice mi mamá, don Carlos andaba con una alumna, empezó a andar de novio con una alumna que se llamaba Consuelo. Le digo, pues es su esposa, se casó con Consuelito. Total, un tiempo, en algún momento, en uno de los eventos de la fundación, presenté a mi mamá o la acerqué nuevamente con Consuelo. Ya no se acordaban mucho porque pues, Consuelo se acabó la carrera en la Carlos Septién y mi madre no, pero sí se ubicaron y platicaron, saludó al maestro Alvear y bueno, fue diríamos, uno de esos contactos así en la vida. Pero sí, trabajé en esa fundación durante varios años hasta que se cumplió el quinto centenario en el 92. En esa época me casé. Oye, Al siguiente, fíjate. ¿qué perdón? Al año siguiente, en el 93, me caso. Ah, mira, que Sí. en ese momento, ahora sí que ahorraste lo de Fúndice para casarte. Sí, sí, exactamente. Ahí compré mi primer departamento. Ahí nos casamos, Angélica, mi esposa y yo. Oye, y te iba a preguntar, ¿cómo conociste a Angélica García, En tu la esposa? primaria, éramos compañeros desde la ¿En primaria. serio? Éramos juntos en la primaria. Ella era del Mercedes, de Lindavista, precisamente. Ujú, Sus papás la sacan, la ponen ahí en la Zapata por la cercanía. Y mi hermana y mi cuñada, que es su hermana menor, eran compañeras de generación. Entonces nos frecuentábamos en todas las fiestas, ya sea porque mi cuñada en ese entonces, la hermana de mi esposa, nos invitaba a mi hermana o Angélica me invitaba a mí. Entonces íbamos creciendo. Mi hermana se va a Las Rosas
pero Angélica y su hermana se van a la secundaria, entonces nos volvemos a seguir viendo, hasta que terminando la secundaria, ella quería ser química, mi esposa es química a la fecha, Ujú. entonces se va a la UNAM y le pierdo el contacto por completo. De hecho, ella empiezo a saber de ella, pues porque te encuentras algún amigo de la primaria, ¿te acuerdas de fulana y de sutana? Sí, hasta que un día yo ya trabajaba en la empresa esta que te digo de derivados de leche. Suena mi teléfono en casa, un viernes en la tarde, y era ella que me estaba hablando. Había encontrado relación, una libreta con números de todos, y me hablaba porque estaban haciendo una reunión de compañeros de la primaria, que ya pues Ujú. todos habíamos acabado carrera y nos queríamos reencontrar. Entonces ella habló para invitarme. Entonces me invitó, la volví a ver y lo demás es historia. 33 años de casados, 3 hijos. Oye, que aparte tú me has contado una historia ahí medio graciosa, que el día de tu boda chocaste, No, mi esposa fue la que tu esposa chocó. chocó. Sí, mi esposa fue la que chocó. Estábamos, pues nos casamos ahí en Linda Vista, en la iglesia ahí yo había crecido, mis padres eran amigos de los franciscanos, de ahí, ¿Tú estuviste en el coro de ahí del estuve en de la grupos parroquiales, no, en el coro grupos yo no he parroquiales? sido para yo más estuve en grupos parroquiales ahí, ahí crecí con ellos porque digo que mis padres eran amistad de los franciscanos, que eran los que tienen esa parroquia. Sí. Entonces, y obviamente yo quería casarme ahí. Nos casa el padre provincial en ese momento, el que era el provincial de la provincia del Santo Evangelio, el padre Roberto Durán, que en paz descanse. Él fue quien, de los últimos que me acabó de formar en el espíritu franciscano. Cuando nos casamos, había una fotografía, no sé si tú recuerdas, tú que tú también has vivido ahí por el norte, en la calle de Garrido, que salía el Ujú. Deportivo 18 de marzo. Ahí escogí una muy buena fotografía la que estaba ahí. Entonces, yo voy a trabajar ese día en la mañana, di clases en la mañana, daba clases en Unitec. El sábado me voy, me baño, llego a la foto y espero a que llegue ahí Angélica, ¿no? La llevaba ahí su primo, que era el chofer de la boda ese entonces. Y llega mi hermana, me había dejado mi hermana, regresa con mi tía, se baja y me dice, ¿chocó? ¿Está bien? Se sube y se va. Dice, no te muevas. Yo dije, ¿qué pasó, no? Pues sí, mi esposa se había ido a arreglar, a peinar allá a Polanco, allá, y de regreso ahí donde está Mariano Escobedo, Liverpool, Polanco, ese día llueve, patina y choca de frente con otro auto, lo hace acordeón, ella venía en un sur con su mamá, chocan, mi suegra se baja a hablar a un teléfono público, apenas empezaban los celulares, le marcan a mi cuñado allá en industrial, llega mi cuñado con su papá, mi suegro, con otro, un primo de ellos se las lleva, bueno, es todo el show ¿no? Y se queda el primo con el carro ahí chocado a lo que llega la grúa y todo. Y cuando llega Angélica, pues llega la fotografía toda nerviosa, toda tensa, y total, ya nos toman la fotografía, nos vamos a la iglesia, y llegando a la iglesia, ella baja del coche y va llegando el primo que estaba en el accidente con el paraguas a recibirla porque se estaba lloviendo. Entonces el mismo que se quedó ahí en la grúa baja y está la foto del recuerdo ahí, llega en mangas de camisa, el saco lo había dejado. Bueno, fue todo un show. Llegamos a tiempo y nos casamos, mi querido Memo. Eso, y eso ya, que más de 30 años de casados. 32, vamos para 33 años de casados, sí. Ah, qué maravilla, mi Así estimado es, Polo. así es. Oye, y bueno, regresando un poco ahí a tu caminar, estás en el tema a favor de lo mejor, ahí Ajá. conoces ya más el tema de los medios de comunicación, pero después ingresas al gobierno a Sí, trabajar. Cuéntanos eso. fíjate que sí, llego a RTC, llegué al Secretaría de Gobernación y y me invitan a RTC y me preguntan que qué sabía yo de medios. Pues ya sabía yo ya sabía producir, yo era locutor, en fin, ya había hecho algunas grabaciones, etcétera. Y entonces me ofrecen la dirección de contenidos de RTC. Fui la persona más feliz del mundo ahí, no tienes idea. ¿Qué te Eh, tocó hacer ahí, Polo? Monitorear, bueno, realmente ahí era supervisar los contenidos de medios, autorizar los programas pregrabados, los concursos, el famoso interventor, que ahí aprendí que no se llama interventor de Secretaría de Gobernación, se llama supervisor de la Ah, Secretaría de Gobernación, es el nombre correcto, el que está marcado en el reglamento y en el manual. Y eso era lo que me tocaba hacer, tener contacto con los medios y estar revisando constantemente lo que sucedía y atender conflictos con medios, sobre todo por contenidos. Y ve varias anécdotas y varias cosas que me tocó atender ahí de temas. Y en ese momento también me dio la oportunidad de entrar a la hora nacional y ¿mm? entré a la hora nacional
en el programa, la hora nacional, en la primera media hora, en la hora, porque ya ves que la segunda hora es local, dependiendo local. de algunas entidades. Entonces yo estaba en la primera hora a nivel nacional. Y curioso, yo dije, pues ¿quién me va a escuchar aquí? Pues resulta que hubo varias personas que de repente me hablaron, oye, te escuché en la hora nacional, ¿eres tú? Sí, sí, era yo el de la hora nacional. Tenía una sección que hacía análisis sobre contenidos, precisamente. Mm. Así que, porque muchos de la tradición es que a la hora nacional se apaga la radio en México. Sí, Este, sí, sí. Pero te digo, hubo cantidad de gente que sí me dijo, no te voy a decir muchísimos, pero sí varias personas que me dijeron, oye, es más, una maestra, compañera, directora de Unitec, que yo ya había dejado hace tiempo, un día me habló, me escribió, me dijo, oye, ¿eres tú el que está en la hora nacional? Le dije, sí, creo que se llamaba Rosalinda, la directora de turismo. Sí, sí soy yo. Ah, oye, qué gusto me dio, y que, en fin, pero ahí estuve también. Oye, y bueno, ahí en ese paso en RTC, Ujú. un paso interesante que tocó, no sé si nos puedas contar alguna anécdota de que te haya quedado marcado un poco, porque no es lo mismo estar del otro lado generando contenidos y esto, y de otro lado ser el censor, aunque uno pensara de, ay, la libertad de expresión, pero también tiene un grado de responsabilidad, ¿no? Sí, porque tienes que apegarte a lo que dice la ley. Sí, te puedo decir infinidad de anécdotas y de situaciones que me tocaron vivir. Una ocasión, no voy a decir aquí la estación, pero el grupo radiofónico que lo hizo, pero lanzó un concurso en función a ¿te acuerdas esta novela? Era un libro, después hizo una novela que se llamaba Sin tetas no hay paraíso, una Sí. novela colombiana precisamente que Ujú, hablaba de las jovencitas colombianas que se operaban para tener el busto más grande con tal de poder entrar cerca del círculo de los narcotraficantes. Era en ujú, la época del cártel de los sapos y todo ese tipo de cosas por ahí de los principios del siglo XXI. Y me acuerdo que me llega una solicitud de concurso donde decía que tenían que inscribirse chicas que tienen el busto muy pequeño y que de acuerdo con la mecánica que era la que revisábamos si se autorizaba, les iban a hacer una operación para que tuvieran el busto más grande. Y entonces, cuando me llega esa solicitud, dije, a ver, ¿de qué se trata esto? Entonces luego hablé con un amigo mío ginecólogo y me dijo, ujú, no, a ver, aquí hay que tener cuidado. Una operación del busto es, sí, porque una persona lo quiere hacer, pero, puede haber ciertas consecuencias. La única recomendación que se hace son por cuestiones de algún cáncer, algunos, situación que se haya presentado y que requiera que se haga la operación. De lo ujú. contrario, esto puede ser peligroso y no se autoriza. Entonces, ya con esa referencia, yo mando un oficio a la Secretaría de Salud para pedir opinión, porque normalmente RTC, en la elección que estaba, se pedía opinión siempre de los concursos donde había el azar. En ese caso no había azar, pero lo pedí por seguridad y me lo recomendó el jurídico a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud efectivamente ya me contestó y rechazamos el concurso, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer. Ujú. Otra anécdota que también me tocó fue una televisora en Saltillo. Estos negocios, ya ves que tú compras, no sé, tantos productos o tanto volumen de dinero y te dan cupones para que lo Ujú. deposites en una tómbola. Entonces a participar en un concurso. En ese caso iban a participar por un auto nuevo, ¿no? Y entonces mando al supervisor y estábamos viendo toda la transmisión y todo, y de repente se comunica por teléfono y me dice, oiga, licenciado, resulta que aquí hay una trampa en el concurso, porque la mecánica pues la tenemos nosotros. Resulta que cuando empieza a darle vueltas a la tómbola, sacan el primer boleto y el nombre decía, no sé, José Pérez. Y le hablan por teléfono a José Pérez y no contesta. Bueno, ¿qué dice la mecánica? Si no está, se vuelve a dar vueltas a la tómbola, se vuelven a sacar otros tres o cinco, y el tercero o el quinto ese era, no recuerdo ahorita cuál era la mecánica exacta. Vuelven a salir y vuelve a salir José Pérez. Dos o tres veces vuelve a salir José Pérez. Ah, caray, ya para la tercera, ya contesta, no era José Pérez, era Josefa Pérez, una mujer. Y entonces contesta, sí, soy yo, ahorita pues véngase para acá, aquí le estamos esperando en el programa para darle su premio. Llega y la cámara, que fue lo que este amigo fue bastante hábil, sacan la cámara para recibirla cuando va llegando y la señora baja de una camioneta Jeep Wagoneer de lujo, no una Jeep Cherokee de lujo negra con chofer,
y baja con una bolsa de esas de plástico llena de cupones y preguntando con cuál cupón gané para buscarlo. Y entonces, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Pues en ese momento descubrimos que ella era la dueña de uno de los locales y nunca les dio los cupones a la gente, sino que ella se los quedaba y los llenaba. Y entonces, pues obviamente, de la cantidad de productos y cosas que vendió en su local, todos los cupones que tenía, pues era una buena cantidad, pues le tenían era una probabilidad muy alta de que pudiera sacar y efectivamente se sacaba el vehículo. Cancelamos, yo di la orden de cancelar el concurso, se volvió a hacer y una jovencita estudiante que estaba terminando la carrera y que no tenía auto, se sacó el auto. Y además era un auto muy pequeño, era un Chevy o un Atos, un carro de esos pequeños. Y dices, bueno, esta señora, ¿para qué quiere ese auto? En cambio, esta persona salió feliz con su vehículo, precisamente porque pues no lo tenían y ese era el propósito del concurso, ¿no? Como esas N cantidad de anécdotas que me tocaron vivir. Muy bien, mi señor Polo. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa. Adelante. Los invitamos ahorita para seguir escuchando ahorita la vida de Leopoldo Brito Vargas. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. ¿A dónde tan temprano? A la prepa. ¡Hasta allá! No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos. ¡Ah, qué buena onda! ¡Sándale! Nos vemos. Bien, bye. Hola. Hola. ¿Ya a trabajar? No, a la universidad. ¡Qué bien! Sí, nos vemos. Bye. Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños, porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México. ¿Qué tal? Te saluda Alan Lubet y Jorge Pasalagua para invitarte a que nos acompañes todos los sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa Más Parábola, donde estaremos conversando la enseñanza bíblica tan necesaria y relevante para nuestras vidas. Aquí por la 101.5 de FM, Más Radio La Paz. Te esperamos. Hola, amantes de la gastronomía. La cocina va más allá de los ingredientes. Prende las hornillas, afila tus cuchillos y acompáñanos en Sabores Más. Un programa lleno de sabor donde los chefs de todo el mundo comparten sus secretos culinarios e historias que hay detrás de cada platillo. Cada semana viajaremos por los aromas y sabores de diferentes culturas, revelando los secretos que hacen que la cocina sea un arte. Síguenos todos los viernes en punto de la 1 de la tarde a través de Facebook Live y YouTube y por el 101.5 de FM. Te esperamos. Más Radio La Paz, la voz de la verdad. La entrevista con Guillermo Torres Quirós. Pues ya regresamos aquí a la entrevista con Guillermo Torres Quirós. Estamos platicando en esta entrevista con Leopoldo Brito Vargas, pues hoy en día director de la carrera de comunicación de la Universidad Intercontinental, pero un hombre que ha estado inmerso en los medios de comunicación, nos ha estado contando ahorita su paso por RTC, por la parte de gobierno. Y cuéntanos, después de RTC, ¿qué hiciste, mi estimado Polo? Pues mira, yo salgo de ahí, a pesar de que pasé por el servicio profesional de carrera, o sea, hice el concurso, y la plaza que yo tenía era una plaza ya el servicio profesional de carrera. Pero cuando hay cambio de gobierno, a mí me toca la salida de Fox y la llegada de Calderón, el nuevo subsecretario que llega, el nuevo subsecretario que llega, hacen que la plaza sea de libre designación y entonces me quitan. Me sacan salgo de ahí, total, salgo triste de ahí porque pues me encantaba, pero a través de contactos voy a dar al canal, a la Dirección General de Televisión Educativa, que es la que maneja la telesecundaria, pero que en ese momento tiene 2 canales de televisión que ya salen, diríamos, comercialmente, ¿no? Es decir, salen en las plataformas, en Total Play, en Easy y en otras
plataformas de televisión restringida. Uno se llama Aprende TV y otro se llama Ingenio TV. Entonces yo llego ahí a producir y a conducir programas de televisión. Hice ahí cuatro programas, hice un piloto y estuve ahí trabajando un tiempo produciendo y saliendo en tele también. Ahí además yo podía salir, pues tenía licencia o certificado más bien de conductor y de comentarista. Entonces empecé ahí ya mis pininos de producción, a la par de que en esa época también viene el quinto centenario el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Y entonces, además, produje una serie sobre la independencia que se transmitió por el Canal 7 de Jalisco, se la produjimos a ellos. Luego le produje también a ellos otros programas también con una amiga conductora que trabaja para Discovery, para el Canal 4 de Guanajuato, para el Canal 7, en fin. Me empecé a meter más en el tema de la producción y hasta que me conectan también al gobierno de Morelos. Me voy como director de la oficina de representación del gobierno de Morelos a llevar asuntos de agenda, relaciones públicas, en fin, las relaciones del gobernador aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y en esas gestiones que estoy haciendo, coloco a la Secretaría de Turismo pues, en la hora nacional, pues, con los contactos y todo, pues era importante subir esa parte de ahí. Y a la hora de que hago esa gestión, ¿qué crees? Que me hablan de RTC otra vez. En ese entonces, el que había sido mi compañero, el director jurídico, resulta que lo habían hecho ya director general de RTC, y me habla y me dice, oye, ¿qué estás trabajando ahí en Cuernavaca? Le digo, no, estoy aquí en la oficina de la Ciudad de México, pero pues llevo asuntos de comunicación social y relaciones públicas. Me dice, oye, necesito un director de monitoreo. Ya no era el de contenidos, el de monitoreo. ¿Te quieres venir conmigo? Pues por supuesto que sí. Me regreso a RTC. Me regreso ya como director de información y de monitoreo de todo el Valle de México. ¿Qué es lo que hace esa parte de monitoreo? Ahí revisas todo el espectro de toda la radio y toda la televisión del Valle de México, porque hay otros que monitorean en otras partes del país, pero ahí revisas y capturas todo. Noticieros, programas, películas, absolutamente todo, para verificar qué está dentro de la ley y qué está fuera de la ley y entonces proceder, ¿no? ¿Y qué pasa si algo está fuera? ¿Sí se les anuncia al medio? Sí, se hace un llamado verbal, después se hace una amonestación y después ya hace un apercibimiento y ya si el tema procede más puede llegar inclusive hasta la cancelación de la concesión, pero ya te estoy hablando de que ya el proceso ya es más largo, ¿no? Sobre todo para las estaciones pequeñas o ya sea de radio y televisión de provincia que a veces no tienen todo el equipo jurídico para defenderse, entonces ellos son los que sufren más. Aquí en el Valle de México sí llamas la atención fuerte, pero pues las televisoras y radiodifusoras son grupos fuertes, entonces normalmente automáticamente resarcen el problema que se presenta ahí, ¿no? Y por ejemplo, ¿como qué tipo de cosas que son violatorias de la ley? Uso del ¿Algún lenguaje, ejemplo que nos quieras dar? en su momento uso del lenguaje altisonante, por ejemplo. Que hoy en día, perdón que te interrumpa, hoy en día ya dicen cualquier cosa en la televisión. Sí, pues ya modificaron la ley también ahí, ¿no? Que los programas no aparezcan en la clasificación que corresponde, ¿no? En la clasificación A, B, B15, C y D. Entonces, ¿qué programa debe estar en esa barra, por ejemplo? O luego en las noches donde todo el mundo piensa que ya no hay nadie, pero aquí se sigue capturando las transmisiones y de repente encontrabas infomerciales de cosas que son productos milagro que no están legalizados también por la Secretaría de Salud y por COFEPRIS. Entonces, todo eso es lo que tienes que estar monitoreando, ¿no? Los tiempos fiscales y oficiales que el gobierno también maneja para saber si las televisoras se cumplieron. Por ejemplo, el himno nacional, que la gente piensa, pues ya están tocando el himno. No, es una disposición legal. El himno nacional se toca en la radio y en la televisión para anunciar que es el inicio de la transmisión y para anunciar que es el cierre de la transmisión, que corresponde a ese día. Oye, y bueno, después de ahí, de ese regreso a RTC, ¿a dónde te fuiste? Después de ahí de RTC salgo y me voy como director del canal de televisión de la Ciudad de México. En ese momento se estaba lanzando la señal, o estaban intentando lanzar la señal. Yo estaba monitoreando las señales de prueba, yo ya estaba ahí, te digo, en la dirección de monitoreo. Y entonces me conectan precisamente con la que iba a ser la directora, con la que fue la directora, que era Marcela Gómez Alce, y voy a trabajar ahí con ella como director de producción. El canal en ese entonces estaba
cerca de mi casa. Yo vivía en Lindavista, en el edificio Futurama, no sé si tú recuerdes que era el edificio del cine Futurama, que se convirtió Sí. ya años después en una casa de cultura. Ahí estaban las primeras instalaciones, de ahí lo mudan a enfrente del claustro de Sor Juana, en el edificio de Ujú. México Mar, que hoy creo que es un edificio donde están cosas chinas, todo eso. Sí, es correcto, sí. En el penthouse estábamos nosotros porque pues, necesitábamos la altura para pegarle a la señal allá en Chiquihuite y luego de ahí radiar a toda la Ciudad de México. Y ahí, cuéntanos, digo, la verdad es que tocó ver prácticamente el arranque de ese canal del gobierno. ¿Cómo es ahora producir en gobierno? Y aparte, me imagino que no había el gran capital económico. Fíjate que no, siempre los medios públicos han sufrido muchísimo para producir porque dependen del presupuesto que el gobierno les da. El gobierno en turno y dependiendo, ¿no? Porque hay muchos canales estatales, se les llama sistema, ¿no? Sistema de radio y televisión digital o sistema de radio y televisión morelense o dependiendo del estado en el que se encuentre, ¿no? Y depende de ahí quién les pueda ir financiando. Y otra cosa que también la ley hasta entonces no permitía que tuvieran comercialización, que era lo que peleaban muchísimo y que obviamente los medios privados como TV Azteca y Televisa y en ese momento Canal 28, que después se convertiría en Grupo Imagen, pues no permitían que les quitaran parte del pastel a través del anuncio. Lo que permitían es que algunos canales como el Canal 22 y el 11 tuvieran patrocinio, pero pues la guerra era muy dura y entonces a mí me tocó ya con una modificación donde ya podíamos empezar a tener cierto patrocinio, pero aún así era complicado. Me tocó arrancar, yo creé programas, el programa de revista, por ejemplo, de ese canal que duró 6 años al aire, yo lo creé, pero un programa de revista que informaba sobre la Ciudad de México a los habitantes de Ciudad de México. En ese formato, pues. Y también me acuerdo que te tocó organizar debates, los debates de los candidatos a las alcaldías, ¿no? Y Ya al diputaciones. final de la gestión ahí me tocó organizar los primeros debates. Organizamos los debates para diputados locales y para los alcaldes precisamente ahí. Una experiencia muy interesante ahí con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y pues bueno, ahí nos tocó, fue un maratónico todo ese proceso de los debates. Ahí entendí lo que el INE, claro, el INE hace uno en grande o dos, dependiendo, pero pues aquí eran 2 meses de debates, porque eran entre semana y fines de semana, lo que nos aventamos casi 2 meses de debates, ¿no? De los primeros debates para las elecciones de 2018. Oye, y también recuerdo que ahí hubo figuras que de ahí se proyectaron. Juan Pablo Becerra Costa, hoy en día conductor de Grupo Fórmula, por ejemplo, ¿no? Estuvo Así ahí. es, Juan Pablo Becerra Costa coordinaba una de las producciones y era conductor de noticias también, el noticiero estelar de la noche de Capital 21 precisamente. Él es uno de los que estaba ahí, estuvo con nosotros también ahí en el canal Alex Bauer, que era la ex Timbiriche precisamente. Estuvo también ahí con nosotros esta chica, ay, se me olvidó el nombre, que salía en una familia de 10, esa que salía de la pareja de Plutarco. Esa Ujú. sí, ¿tú crees? ¿Tú crees? Se me Daniela fue. Loján. Daniela Luján, exactamente, con ella también estuvo ahí con nosotros. En fin, Bueno, la encargada de comunicación de la presidencia, ¿no? bueno, Paulina Silva, sí, Paulina estuvo, y cuando yo llegué al canal, Paulina era reportera y tenía un espacio, pero yo hice que le dieran el noticiero del Meridiano porque Paulina me pareció una chica extraordinaria para poderlo hacer y lo hizo muy bien. Y después creo que primero fue el matutino, después ya el Meridiano, y después yo ya le perdí la pista, supe que se había ido a Excelsior Televisión. Y después me enteré que andaba ya en comunicación social del gobierno de la ciudad y ahorita pues en presidencia, ¿no? Oye, al mismo tiempo que estás trabajando en ese caso en el tema de la producción, en ese caso por el gobierno de la Ciudad de México con su canal, pues nunca abandonaste el tema de la docencia, estuviste dando clases de forma permanente en espacios, principalmente en la Universidad de Tepeyac, ¿verdad? Mira, no, fíjate que realmente empecé en Unitec. Bueno, no, empecé antes. Empecé, eso fue realmente como servicio social, como adjunto realmente de mi profesor, mi director de tesis en Unitec. Empecé dando clases en la Escuela Mexicana de Turismo, que estaba ahí en la colonia Mm. Roma. Ahí empecé dando clases de adjunto. Pero pues, yo seguí todo eso, no volví a entrar a dar clases hasta que trabajé en la fundación donde precisamente él, que fue mi director de tesis, me habla y me dice, oye, tengo un grupo vacante, necesito que me eches la mano.
Ahí empecé y me seguí en Unitec, ahí duré creo que como unos, ¿qué será? 93, ¿no? Como unos 10 años prácticamente dando clases en administración, en mercadotecnia y en comunicación, en las tres carreras, fíjate. Y continúas, mi pregunta era en el sentido de que has seguido dando clases. Sí, dejé el TPY, perdón, dejé Unitec por cambios estructurales. De hecho, cuando yo renuncié, cuando dejé de dar clases ahí, me hablaron para trabajar en Unitec. Trabajé un tiempo en Unitec, también fue una de mis, fui coordinador académico también ahí. Renuncié y me hablaron 2 veces para regresar. Yo hubiera seguido en la carrera académica ahí todavía, pero lo dejé. Y fue cuando, trabajando en el TPY, en Gobernación, perdón, ya viviendo en Linda Vista, yo me voy a dar clases al Tepeyac. Empecé en administración porque ahí había un amigo mío y de repente la directora de comunicación me dice, oye, pero tú has estado en otros lados. Le dije, sí, pues estuve en RC. Oye, ayúdame con estas materias de comunicación. Me quedé ahí otros 10 años, ahí hice mi maestría, me dieron la beca precisamente porque yo intenté hacer la maestría en otros lados, pero viajaba mucho, estaba ocupado y ahí dije, es la última oportunidad y estudié ahí, pues además la carrera de comunicación ahí también dio muy buenos, comunicadores, este Granillo de TV Azteca, esta de ADN 40, Jania Nobel salió del Tepeyac, de Radio Centro, Mariano Osorio salió también de ahí. Pues yo hice ahí la maestría, o sea, di clase ahí y cursé la maestría y estuve trabajando ahí un tiempo. Después me fui a la Universidad Panamericana ya a nivel posgrado y seguí trabajando profesionalmente. Digo, nunca he sido profesor de tiempo completo, dedicarme a... Pero has dado la cátedra, las clases, Sí, he y tenido lo máximo. actualmente la sigues dando clases ahí en la Fíjate que Intercontinental. ya no tanto, entro si es Ah, necesario, pero realmente me dedico a cuestiones administrativas, de la carrera, ¿no? A varias gestiones, pero sí, en lo que llevo aquí casi 3 años, creo que nada más he dado un grupo, clases. No me he dado tiempo de dar clases otra vez ya, ahí. ya, ya. Pero bueno, me brinqué demasiado. Después de estar ahí en Capital 21 y demás, ¿a dónde te fuiste? A la Cámara de Diputados. Me fui a la Cámara de Diputados, no tenía curul, ahí sí no era con curul, ahí me fui a Comunicación Social del grupo parlamentario del PAN. Un amigo mío, periodista, me habla y me dice, oye, estamos armando un equipo y ya venían los cambios en Capital 21. Dije, aquí ya no voy a seguir porque el gobierno, pues así es. Y me voy a Comunicación Social y me dice, oye, está la subdirección de monitoreo. Ah, pues de eso yo le sé. Y precisamente me fui ahí a los 3 años que duró la legislatura, me fui para allá y terminando la legislatura seguí en las clases, estuve haciendo algunas producciones independientes con algunas productoras de las que conocía y de repente me invitan el actual rector de la UIC, que era el vicerrector en ese momento, me dice, oye, se va a jubilar la directora, ¿quieres concursar para quedarte aquí? Pues si tú me invitas, con mucho gusto. Concursé y me quedé como director de la carrera ahí precisamente, llevo ahí ya casi 3 años en la UIC. Oye, Liceo Polo, pues cuéntanos un poco de la producción independiente, porque sé que has hecho algunos trabajos ahí interesantes, incluso pueden ver Chambeando Ando y algunas otras producciones que has hecho. Es complejo hacer producción, porque la gente piensa hoy en día ya es muy fácil, yo agarro mi teléfono y me grabo y todo el asunto, pero cuéntanos las complejidades, ¿cómo es hacer una producción? Mira, primero es tener la capacidad de crear contenido. Yo, ahora que monitoreaba yo medios, ahora me meto a monitorear un poco también TikTok, Instagram y Facebook. Pero cuando veo TikTok y veo Instagram y veo a muchos jóvenes que hacen cosas ahí, digo, pues, ¿qué no se les ocurre hacer otra cosa? Porque están baile, baile, baile nada más todo el tiempo. Y ponen una pista de algún cantante o cuentan algún chiste. Algunos tienen mucha gracia para hacerlo, pero dices, ese contenido no trasciende, ¿no? O sea, no pasa de ahí nada más, ¿no? Entonces, sí, hacer producción independiente no es fácil, es complicado porque necesitas el apoyo de alguien, como en todo, cualquier medio, necesitas el anunciante que es el que pague para patrocinar y ese patrocinio pues implica ya una producción ya más elaborada. Sí, efectivamente, Ando Chambeando fue una de las últimas series que produje y que está en un canal YouTube. Se iba a introducir a Grupo Imagen, entiendo yo, pero ya no fue posible. Yo no estuve en la comercialización de esto, solamente en la pura producción. Sí, en el tema de pura producción. Y bueno, hay un tema que sé que te apasiona, que te has estado especializando en los últimos años, que es el tema de la narrativa. Mm. Eh,
que es una palabra que yo te lo he escuchado a ti decir, ¿no? Que todo el mundo habla de la narrativa, que es como el chupacabras, ¿no? Que todo el mundo habla de chupacabras, pero no. Cuéntanos un poco, ¿qué es la narrativa? Y un poco el por qué ahorita hoy en día es muy importante, por qué en estos tiempos, en estos 2025, es tan importante la narrativa y el impacto que tiene desde el punto de vista social. Mira, yo me empiezo a meter en el tema de la narrativa porque efectivamente desde que entro a favor lo mejor, empiezas a darte cuenta que se cuentan cosas. Y la narrativa es precisamente, es una rama de la literatura que se encarga de contar historias o anécdotas o hechos. Y hay distintos géneros y distintos tipos de narrativa. Y entonces te das cuenta que nuestra vida, la vida de la humanidad, está hecha a veces a base de historias. Todo el mundo nos ha contado historias. Tus papás, mis papás, sus abuelos o tíos nos contaron historias, varios cuentos. Tuvimos maestros en la primaria, en la secundaria, inclusive hasta en la preparatoria, que la historia nos la contaban de una manera muy amena. En lugar de simplemente ver el libro y poner una raya de la línea del tiempo y decir, "Ah, pues aquí pasó esto, aquí desembarcaron en Normandía, y aquí fue el bombazo de Hiroshima, y aquí fue el descubrimiento de América", que son datos y hechos fríos contados de una manera anecdótica. Don Carlos Alvear, de quien yo te hablaba, era un extraordinario contador de esas historias. Y entonces ahí es donde, cuando yo llego a la UIC tiene una maestría de guionismo. Y muchos de sus egresados de esa carrera y de la maestría trabajan en Televisa, trabajan en Netflix, trabajan en Amazon o trabajan en otras productoras siendo creadores de contenido. Entonces ahí te das cuenta que para crear contenido para alguna plataforma, la que tú quieras, así sea hasta TikTok, pues hay que crear un guión para lo que vas a decir, contar una historia y sobre todo que esa historia atrape a la gente. Entonces, es un tema en el que me fui metiendo cada vez más, aprendiendo un poco más. No digo que sé mucho, ni tampoco soy especialista, pero sí soy un apasionado ahora más, sobre todo porque, te digo, lo viví cuando yo revisaba novelas y películas. Me sirvió mucho todo lo que aprendí en RTC como analista, siendo director, pero como analista de los contenidos para clasificación. Aprendí mucho con la gente de ahí, muy valioso. Y de cine también, por supuesto. Y hoy en día, ¿cómo ves el tema de la narrativa? Vemos que pues hay quien domina su mensaje y hay quien no lo sabe dominar. Y me refiero desde el punto de vista político, también desde el punto de vista cultural. ¿Cómo estás viendo actualmente hoy en día está muy de moda todo el tema a nivel mundial de la globalización, pero también de la protesta, por ejemplo, de los jóvenes con el tema de la generación Z, pero también aparecen gobiernos populistas, ¿no? El gobierno de Ujú. Trump, el gobierno del López Obrador, que tiene algunos efectos. ¿Cómo estás viendo, cómo está influyendo la narrativa hoy en día? ¿Cuál es la narrativa que está predominando? Y digo, obviamente ahí siempre habrá públicos diversos, perdón, aparte de dispersos, diversos, pero ¿cómo tú, desde el punto de vista, tú como especialista, estás viendo toda esta parte? Pues mira, la narrativa ha cobrado mucha fuerza porque primero hay que entender que hay distintos tipos de narrativa. Hay narrativa de ficción, narrativa de valor, narrativa histórica, narrativa comercial y narrativa política, como tú bien lo acabas de decir. Y todos estas modalidades se basan precisamente en lo elemental de la narrativa, es contar. Y en el caso de la narrativa política, pues es contar la historia de México. Y entonces hubo quien nos la contó por poco más de 70 años, pero fue una historia que a lo mejor no acabó de cuajar completamente, ¿no? Recuerdo por ahí una anécdota de donde Luis Echeverría, siendo presidente, alguien le dijo, oiga, encontramos los restos de alguien que a lo mejor fue, creo que era Cuauhtémoc, ¿no? Que Ujú, estaba sí. ahí, ¿no? Y dijeron, dice, decían Cuauhtémoc, que sea él, ¿no? Sin haber investigado. Entonces decían, ya encontraron y aquí están los restos y aquí está. Eso me recuerda siempre muchísimo a aquella película de El héroe desconocido que protagonizó Rafael Inclán, Mm. de hacer una historia de un personaje que nunca existió, pero que le dieron toda la fuerza de lo que pudo haber sido ese personaje. Y esa película siempre me ha dado la reflexión y la pauta para meterme a estudiar las narrativas. Y entonces te das cuenta que de repente llega alguien que te cuenta una historia de un México siguiendo el género épico y dice, yo soy el Salvador de México. Y la gente se lo compra, independientemente de la gestión política, que es otro tema donde yo no me meto. Digo, lo entiendo y todo, pero no me meto, tan especialista como lo eres tú. Pero sí alguien llega y cuenta una historia
y esa historia se la cree. ¿Por qué? Porque además han cobrado muchísima fuerza las historias épicas, ¿no? Marvel, DC Comics, Jurassic, las franquicias de Jurassic Park, por ejemplo, o las de Alien, cuentan historias. Y en esas historias hay una serie de tramas y subtramas. Y esas subtramas es donde nos perdemos y donde la gente, por eso digo que la narrativa es como el chupacabras, porque la gente empieza a hablar más bien de la subtrama o trama secundaria y no de la trama, de lo que verdaderamente es la historia. Y ahí es donde nos perdemos. Danos, si puedes, uno o dos ejemplos efectivamente de narrativa para que el público pueda entender cómo efectivamente están las subtramas y algunas cosas por el estilo. Sí, mira, por ejemplo, está el caso de La Casa de Papel. La Casa de Papel es una serie que todo el mundo habrá visto en Netflix. La narrativa de esta serie, todo el mundo le pregunto en algún curso, oiga, ¿qué es la narrativa de esa serie? Todo el mundo levanta la mano. Sí, sí, la vimos. Pues esa serie, dicen, es el robo de un banco. Dije, pues miren, si fuera el robo de un banco, el banco se roban rapidísimo, y es cuestión de horas y no nos aventaríamos una serie tan larga. La narrativa no es el robo de la casa de papel, de la casa de moneda, sino que es la resistencia frente a la autoridad. Eso es lo que plantea la Casa de Papel, esta serie. Y las subtramas son toda esa serie de situaciones que se presentan entre los personajes. Recuerdas que los personajes tienen nombres de países, De ciudades. ¿no? De ciudades. Y entonces, esas situaciones que se presentan de enfrentamientos, de amores inclusive, entonces, son las subtramas. Y la gente, en general el público, nos empezamos a enganchar con las subtramas. Yo ya no tanto, créeme, porque yo aprendí ya a ver las películas y las series de otra manera, entonces ya soy vacunado en algunas de esas cosas, ¿no? Pero la gente se pierde en eso. Otro ejemplo podría ser Walking Dead. No sé si tú has visto The Walking Dead, que es esta serie que habla acerca de los zombies, ¿no? Que han agarrado mucha fuerza. Y en realidad, cuando les preguntas de cuál es la narrativa de estos, la gente dice, no, pues son una plaga de unos seres que se quieren comer a los otros. Dices, no, la narrativa de esta es la supervivencia de los seres humanos que rechazan a los que quieren vivir de los otros, pero que los que sí están trabajando luchan por defenderse y a los otros los ven mal, los ven feos porque son los parásitos que están viviendo del resto de la sociedad. Entonces, estas representaciones que se hacen simbólicas, que son las que se utilizan precisamente en las narrativas para contar historias, que no son fáciles a veces de descubrir en algunos casos, pero tienes que empezar a entender. Por eso cuando estudias ciencias de la comunicación, y ahí es donde te digo que mi maestro que tuve yo en la preparatoria, que tuve 2 semestres de comunicación ahí, después me lo vuelvo a encontrar en la maestría, el mismo maestro que me dio. Entonces, son muchas de las diosidencias que suceden. El maestro de mi mamá, en trabajo con él, mi maestro acá, en la comunicación. Entonces, empiezan a conjugarse muchas cosas. Y entonces, ahí vas aprendiendo que a través de las teorías y los modelos de comunicación que vas estudiando, ¿qué es lo que tú vas a colocarle en una pieza de comunicación? Cuando me refiero a una pieza, me refiero a un spot, me refiero a una novela, me refiero a una película, me refiero a una serie o a un unitario, en donde dices, a ver, quiero que esto sea así, quiero que en primer plano tenga esto así, quiero que en segundo plano esto así, quiero que se diga esto de esta manera, quiero que enfatices de esta manera, quiero que retrates esto así. Entonces, todo eso es lo que los cineastas, los productores, pues empiezan a trabajar precisamente para crear en esa narrativa que quieren ellos colocar. Y además las historias se cuentan varias veces. Tú habrás leído el libro de Robinson Crusoe, a lo mejor algunos de los que nos están viendo y escuchando leyeron Robinson Crusoe. No sé si vieron la película de Robinson Crusoe con Hugo Stiglitz. Sí, ya sé, sí, 70, ¿no? Y de repente te vuelven a contar la historia. ¿Y cuál es? Náufrago. Claro. Ya no es viernes, ahora es Wilson, ¿no? Wilson. Pero la historia es la misma, nada más que se vuelve a recontar. Pocahontas, por ejemplo, la historia de Pocahontas, ¿no? Esta joven indígena que vive en América, y que llegan, en este caso, los conquistadores, pero son ingleses, no son los españoles que llegan a esta parte donde está ella, y entonces quieren acabar con su lugar donde ella ha vivido esto. ¿Cuál es la versión nueva de esto? Avatar. Es la misma versión, pero ahora contada para unos chavos, porque así como Pocahontas, ¿no?
que incluso si nos vamos aquí al tema nacional, están los remakes de las novelas clásicas, ¿no? Han Los sacado remakes, exactamente. Pues, dime, ¿cuántas novelas nos han vuelto a contar otra vez, no? Simplemente, que digamos, de Mirada de Mujer que hizo Pigmeno Ibarra, que fue de las primeras producciones para TV Azteca, allá a finales de los 90, y ahora se llama Con la misma mirada. Y si tú ves el cartel que se utiliza para difundirla, dice Mirada en grande, porque te acuerdas de que el otro se llamaba Mirada de Mujer. Era mirada y con letras pequeñas, Mirada de Mujer, que era una serie, una novela que resaltaba el papel de la mujer más liberal, más moderna, y ahora era Mirada con la misma mirada, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, que hablaba. Fue muy revolucionaria en esa época porque la protagonista, que era Angélica Aragón, era ajá, una mujer casada que se separaba del esposo y empieza ella a andar con alguien más joven, que era Ari Telch. exacto. Y para ese momento, estamos hablando de finales del siglo pasado, pues fue un escandalazo. Era un escándalo y ahora nuevamente la misma serie vuelve a ser la misma historia. Ahora es con Angélica Rivera, la gaviota, con igual la misma historia. Claro, cambiando algunas cosas, pero las historias se vuelven a contar. Y resulta que alguien nos llegó a contar en la política una misma historia de un México, pero nos la contó a su forma. Porque si tú ves la historia de Robinson Crusoe y luego ves la historia de Náufrago, pues es la Náufrago. misma historia, pero quien te la está contando de su manera, a su propia manera. Entonces, a esa manera de estarle contando, como actualmente lo último que acaban de salir, que es la película de Batman Azteca, si tú conoces la historia de Batman, pues es este niño que, Bruno Díaz, sus papás millonarios y que los matan en un robo ahí en Ciudad Gótica y entonces él empieza a prepararse y se convierte en el hombre murciélago. La historia que todos conocemos, que se convirtió en serie y después en varias películas y ahora en Batman Azteca resulta que es Hernán Cortés el que mata al papá de este indígena que se va a convertir en el Batman Azteca y que va a defender a los aztecas de la invasión. Entonces, te van a contar la historia de otra Claro, manera, ¿no? Esa es claro. la narrativa, mi estimado Memo. Oye, mi señor Polo, nos ha ganado el tiempo, la verdad es que se ha ido esto como hilo de media, dirían los Qué clásicos. barbaridad, Se ha no, ido qué muy rápido barbaridad. esto, pero yo Así tengo es el dos tiempo aéreo. preguntas Dime, todavía Memo. antes para hacer, dos de tipo personal, pero Sí. una, digo, la gente no te conoce, pero yo sí te conozco, y siempre me ha llamado la atención desde que te conozco, que te pones corbatas muy curiosas, corbatas de muñequitos, corbatas de Santa Claus cuando es Navidad, o de calabas de Halloween y todo eso. ¿Por qué esa moda de corbatas distintas a las comunes y corrientes? Mira, cuando yo estaba en la secundaria, en la preparatoria, me gustaba usar playeras de los lugares donde yo había estado. Mm. De Guanajuato, de Veracruz, en Estados Unidos, de algún lugar. Me gustaba y que la playera dijera algo de lo que yo quería expresar en ese momento. O sea, no era cualquier playera. Me gustaba eso. Cuando llego a trabajar, mi papá muy serio, pues, vístete ya bien y usar corbata. Pues ya está, ya eres licenciado, ya empiezas a trabajar y tienes que ir bien presentado. Entonces empiezo a usar corbatas y pues sí, de rayitas, de las que había y todo hasta que de repente empiezan a aparecer estas fantasy ties, las corbatas de fantasía, y entonces me empiezan a llamar la atención, inclusive mi papá es de los primeros que empieza a comprar de esas también, ¿no? Eran floreadas y con guacamayas, todo eso. Entonces yo las empiezo a comprar. A la fecha colecciono las corbatas y cuando empecé a hacer mis propios programas, yo lo que hacía con la corbata, Memo, es trataba también de expresar algo más. Tengo corbata que tiene unos dólares, hablaba de dinero, o corbatas de tema médico, hablaba de temas médicos, o corbatas con unas guacamayas, hablando de temas de color, en fin, de varias cosas, ¿no? Entonces, sí, colecciono corbatas, efectivamente. Oye, y ya por último, esa pregunta me gusta siempre hacerla a nuestros invitados porque Ujú. pues hay que tratar de dejar también testimonio de las cosas. Y bueno, ahora sí que hay un fenómeno de la naturaleza que es pues cuando uno, así como uno nace, crece, se reproduce y muere. Ujú. Y en algún momento pues nos va a pasar eso en la vida, mi estimado Polo. Si fuera la última ocasión que pudieras ver a Angélica, tu esposa, a Angélica Paola, tu hija, Juan Pablo y a Ana Karina, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje les dirías como tu último mensaje de vida? Pues les diría que los quiero muchísimo, que los amo, que es lo más grande que me ha pasado en la vida después de mis padres, y que les deseo que puedan ser hombres y mujeres de bien,
Eso es lo que les diría y me sentiría orgulloso, de hecho lo estoy por ellos. Y también quizás pedirles perdón por todos los errores o las cosas que uno como padre no sabes. O sea, yo no entendía a mis padres hasta que me casé realmente, después de que te llaman toda la atención, entonces entiendes. Y ahora me comporto a veces como mis padres, aunque en una época distinta. Y también disculparme con ellos por quizás algunas cosas que cometí por errores involuntarios, o por no saber, pero siempre buscando el bien de mi familia. Mi querido Polo, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio que nos regalaste. Los invitamos a todos a que pues, se metan a la Universidad Intercontinental a estudiar la carrera de comunicación para que Polo tenga chamba. Y también seguir un poco todo lo que va haciendo acerca del tema de la narrativa. Y bueno, pues además de agradecerte, pues invitarlos a todos a que sigan la programación de aquí más Radio La Paz en el 101.5 de FM. Y recordar que pueden escuchar y ver todo esto como siempre los miércoles a las 12 del día, y también pueden verlo pues ya tanto en YouTube como en Facebook. Ahí estamos en las redes sociales para que puedan ver nuevamente este programa y otras entrevistas que hemos tenido aquí en este espacio. Y le recordamos ver también los lunes y viernes en el noticiero con Alan Loubet a las 7:15 de la mañana, la opinión de un servidor sobre análisis político, al igual que el dato político que se transmite en esta misma estación de radio. Agradecemos a el buen Saúl en la producción y también a todo el equipo que hace posible esta emisión. Hasta la próxima. Gracias. La entrevista con Guillermo Torres Quirós.